Que estaba leyendo esta columna, se lo decía más temprano, de Álvaro Cueva. Álvaro Cueva, que es un crítico de radio, televisión y cine, con el que puedo tener muchas diferencias. Escribe su columna en Milenio, lo ha usted visto y escuchado seguramente en algunos otros espacios, y habla de un suicidio de la 4T si es que no se invierte en los medios públicos. Me llamó mucho la atención. Aprecio mucho que nuestras autoridades estén tan preocupadas por los dichos falsos que se mantienen cada semana en diferentes medios de comunicación, en espacios de redes sociales, tal y como vimos en la sección Derecho de Réplica del 12 de agosto, pero apreciaría más que hicieran bien las cosas. Querido gobierno, ¿quieres contrarrestar el mal periodismo? Compite contra el mal periodismo. ¿Quieres que haya buen periodismo? Invierte en buen periodismo. Esto va de la mano con lo que le decía, también escribió Viri Ríos, esta columnista, en su momento graduada de Harvard, no sé si también catedrática en Harvard, y escribió Viri Ríos en ese sentido, que no basta con exhibir lo que hacen y cómo lo hacen desde la oposición política y mediática. Creo que deben de tener ustedes ahí el tweet, el comentario en redes sociales de Viri Ríos. Dice, lo más relevante de la supuesta lista de Luisa María Alcalde no es que exista un ecosistema de ideas opuestas a la 4T, ni que éstas sean retomadas por políticos y bots, sino que la 4T, con todos sus recursos, poder e influencia, no haya podido crear un ecosistema propio más potente. Eso es lo que la 4T debería preguntarse con legítima curiosidad y autocrítica, en vez de solo presentar cómo funciona el aceitado mecanismo de quien se le opone. Creo que ambos, de alguna manera, si no completamente, le dan razón a mucho de lo que ha expuesto aquí Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal, en su momento diputada federal de Morena por el Estado de México, a quien saludo con mucho gusto, comunicadora, analista, amiga de Sin Censura. Mi querida Gela, pues vaya, vaya debate, vaya polémica por lo que expone Luisa María Alcalde el miércoles y por cómo obviamente convenencieramente lo ponen en la prensa chayoteril. Interesante cómo lo desmenuzan otros analistas. En fin, mi querida Gela Huerta, quiero escuchar tus comentarios, tus opiniones. No, ¿Cómo Vicente, estás? creo que gracias a ti y a tu audiencia siempre por esta enorme oportunidad. Creo que lo primero que hay que decir hoy, Vicente, es que parte del problema es el mal diagnóstico y el mal análisis que ya desde hace muchos años se hace en este país sobre el problema real de la comunicación, digamos, de la política de comunicación social para blindar mejor a la cuarta transformación de esta embestida mediática brutal que tenemos encima y que la propia presidenta ha dicho. ¿Cuál es el primer problema? Y bien dicho por Viri Ríos y bien dicho por Álvaro Cueva, analistas y gente que, aunque no específicamente televisión, en el caso de Viri, sí en el caso de Álvaro Cuevas, hay que decir lo siguiente. Mira, el problema que tantas veces se ha repetido aquí, el propio Chapucero todos los días, tú mismo, ¿no? Dicen es que, ¿por qué los políticos van a la televisión comercial? ¿Por qué no prefieren las redes, etcétera? Es porque la razón principal de eso, Vicente, es porque los políticos, los analistas de medios, los políticos todos, saben perfectamente bien que la fuerza y la penetración para sus mensajes está todavía en los medios tradicionales de comunicación. Hay millones, ellos ya trasladaron incluso los contenidos de los medios a las redes sociales, a sus programas en redes sociales. Entonces ellos tienen mucha fuerza, no solo en la Entonces nos televisión y estamos radio. haciendo tontos en las redes. Bueno, llevamos muchos años diciendo que en México la mitad de la gente, por razones varias que ya podemos platicar,
no tienen acceso libre y fluido a las redes ¿Y sociales. cómo es que llegas? gana Andrés Manuel López Obrador? Porque Andrés Manuel López Obrador... Porque no tuvo espacios en televisión y No, en bueno, radio. acuérdate que antes de llegar le dio una entrevista al de Hechos en su casa. No, Acuérdate que bueno, antes, bueno, pero por los eso, otros tenían de a tiro por viaje. Él tuvo cierto. uno por aquí, uno por allá. O sea, cómo explicas el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador con el cerco mediático encima? Por eso he escrito mucho, Vicente, y te lo digo exactamente. Primero, porque Andrés Manuel López Obrador es un líder y fue un líder único en la historia de la humanidad. Como Andrés Manuel López Obrador, no vamos a volver a ver a alguien en 100 años. El carisma, la fuerza, la potencia, el trabajo de 30 o 40 años de caminar el territorio nacional hicieron a López Obrador un fenómeno comunicacional en sí mismo. Entonces, López Obrador es un caso que se cuece aparte. López Obrador enfrentó el cerco mediático, ¿no? Me acuerdo perfecto que en el 2006 nosotros propusimos que se hiciera el periódico Regeneración, llevamos una propuesta a Julio Scherer, que para romper el cerco informativo hay que hacer discos, repartirlos en el metro, porque la gente no estaba teniendo acceso por este brutal cerco informativo. En fin, la sociedad, pero sobre todo él, su fuerza, su presencia magnética y su liderazgo increíble, hicieron que efectivamente, y sus 30 años de caminar el territorio nacional, de ver a miles de gentes en ese camino, es lo que logró que él pudiera llegar a la presidencia. Pero Vicente, es un caso absolutamente único en la historia de la humanidad. Sí es cierto que su hijo, ¿verdad? Que de alguna manera y por muchas razones pues hereda esta fuerza, esta presencia, esta capacidad, no tal vez con el mismo carisma, pero sí con una gran inteligencia política, acaba de hacer un gran gol, ¿no? A través de la entrevista muy buena que hizo el Chapucero. Pero esos son casos únicos. Esas no son, o sea, si esa entrevista en lugar de ser al hijo de López Obrador hubiera sido a Noroña, con todo respeto para Noroña, o a la subsecretaria del Bienestar, ¿sí? No hubiera pasado nada más de lo que pasa en cualquier entrevista en redes. Tenemos que entender, Vicente, que la dimensión del problema es que la gente no tiene redes y que los medios los medios comerciales llevan construyendo audiencias más de 40 o 50 años, que tienen el 80% de las audiencias nacionales, que la gente sigue viendo, el 74% de la gente sigue viendo la televisión y la radio. O sea que la presidenta, en tus ideas, en tu visión, la presidenta miente cuando dice, a esos ya no los ven, Sí, a esos ya no los no escuchan. miente, está desinformada. Yo no creo que la presidenta quiera mentirle a nadie. Creo que la presidenta tiene que ver la encuesta de consumo audiovisual del INEGI, del IFETEL, para que sepa realmente, porque creo que está engañada, ella no tiene por qué, para eso tiene equipos de trabajo, para eso los equipos tienen que irle a decir, es como el que dice que tiene una cobertura el Canal 11 del 80%, sí, pero lo ve el 7% de la gente. Una cosa es que tú tienes cobertura en el territorio, fíjate qué importante, una palabra que se convierte en dos, cobertura y alcance. Tú puedes tener una gran cobertura territorial, pero tu alcance te da al 7%, es lo que está diciendo Cueva, Álvaro Cuevas. ¿Y cuál es el secreto para bueno, que el secreto es que Canal 11, Canal 14, Canal 22, para que funcionen los medios? Lo primero sería aceptar que llevamos 8 años diciendo que los medios públicos de comunicación no están funcionando, que están gastando más de 5,000 millones de pesos al año y que no han elevado la audiencia al 7%. Ese es el primer tema que habría que decir, porque como dijo el presidente, si no hacemos historia no entendemos lo que realmente está pasando. Yo llevo 7 años diciendo los medios públicos tienen que reconfigurarse. Pero suponiendo que ya acepten. Okay, no, bueno, pues ahorita ya, está bien, ¿Y cómo se mejora? Si ya aceptan, van a tener que hacer cambios muy radicales. Lo primero es de dirección. Pues si tú estás en la empresa privada y tienes un gerente que no te funciona y que lleva 7 años con el mismo rating, pues al año ya le hubieras dicho, oye,
compañero, pues te vamos a poner por otro. A los 8 años no solamente no los van a poner por otro, los siguen dejando. Entonces, la primera cosa es un cambio de estructuras internas, ¿verdad? De los medios públicos, para que primero veamos si un cambio, una dirección colectiva con otras personas, ahí está Marmolejo, hay decenas de personas, Vicente, que pueden manejar los medios públicos de otra manera. Renata Turrente es muy amable, pero ella es egresada de la carrera de Ciencias Políticas. La gente que está en la comunicación, pues ahí está el director del Sistema Público de Radiodifusión, que lleva 8 años sin dar realmente ningún resultado real. No hay cambio en el share de la audiencia. Seguimos con todos los medios públicos en total tienen el 6%. Televisión Azteca tiene el 30% y Televisa el 40 y tantos %. Entre Televisa y Televisión Azteca hacen casi el 80% del share de la audiencia, mientras los sistemas públicos llevan 7 años, 8 años ya con el 7%. Lo primero es reconocer, oye, algo estamos haciendo mal, los medios públicos no funcionan. Número 1. Número 2, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, porque en México, como no lograron tampoco en 8 años hacer internet para todos, Vicente, la mitad de la población no tiene internet. Entonces, esa mitad de la población, ¿qué es lo que hace? Ve la tele, prende la radio. La encuesta nacional de consumo audiovisual dice que el 74% de la gente en este país mira los noticieros, mira la televisión por lo menos 2 horas diarias, que 33 millones de mexicanos. O sea que no ando tan perdido cuando digo que parte de la solución o del problema, de acuerdo a cómo se vea, es que el Internet para todos y que no se ha cumplido con el Internet para todos. Por cualquier razón, o sea, entiendo que no ha habido las condiciones ni no sé qué más, ¿no? Para que no se cumpla con el Internet para todos. Gran problema, Vicente. Yo ya sé el problema real del Internet para todos. Me acabo de informar de por qué esa empresa, hicieron una empresa fantasma. Esa información luego te la doy porque es muy delicada, pero están oligopólicamente organizados los medios privados para impedir que la política pública pueda realmente llegar. Tengo información, esa es una información que te tengo que pasar y platicar, porque no es una cosa aquí que ahorita podamos hacer pública, pero sí hay una especie de barrera, digamos, tecnológica de parte de los privados para que haya internet para todos, y por eso en 8 años no se ha logrado. Entonces, no tienes internet para todos. Tienes a la mitad de la población por lo menos viendo la televisión y escuchando la radio al 33, al 30 y tantos % de la población mexicana. Eso es lo que tienes. Y solamente tienes a menos de la mitad de la gente, a la mitad de la gente con medios estos de redes sociales, pero con pocas posibilidades. ¿Cuántos programas como el tuyo hay? Los periodistas, tú y cualquier otro. Fíjate el dato que te voy a dar, que es atroz. Pedrero, Jaime Hernández, exacto. Paco Cruz. Tienen, digamos, entre todos estaremos hablando de unos 3 millones, 4 millones de audiencia, 5 millones de seguidores, digamos. Hay en México 100 millones de adultos consumidores de medios de comunicación. Entonces, ¿cómo llegas? Si tú eres el gobierno, dices, ok, no puedes cuidar a estos 5 millones de personas, son muy importantes, ¿no? Esta es una audiencia muy importante, pero son 5 millones. Estamos hablando de una posible audiencia de 50. O sea que tú sí crees que es correcto que le sigan apostando a la inversión en Televisa y en Radio Fórmula y en estos medios. Mira, en ningún país, otra cosa que es un debate perdido, ahorita que estaba oyendo lo estaba pensando, ahorita que estaba oyendo a Toño, es un debate perdido ese de que no se dé publicidad a los medios. En todo el mundo, Vicente, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, todo el Cono Sur, en todos los países del mundo existe la publicidad oficial. ¿Por qué? Porque si pasa un temblor gravísimo, ¿no? Y se rompen las comunicaciones de algún tipo, tiene siempre que haber el espacio en los medios tradicionales y comerciales. No, tú no puedes poner otra vez todos los huevos en una canasta.
Todos los países del mundo, eso nunca va a dejar de pasar. Nunca va a dejar de pasar en ningún país del mundo que los gobiernos no le den algún tema de publicidad oficial a los medios. Pasa en todo el mundo. ¿Cuál es el problema en México? Los criterios para asignar eso. De pronto le das más de 1,000 millones de pesos a La Jornada, que pues sí tiene lectores, pero, y otros 1,000 millones de pesos a Televisa. ¿Por qué? Y otros 1,000 millones de pesos a TV Azteca. O sea, todo es como esas decisiones de la publicidad que se da, Vicente, son decisiones muy a criterio de quién sabe quién y de por qué así. Yo, por ejemplo, diría, si tienes el 50% de audiencia en los medios comerciales, pues da ese dinero ahí, ¿no? Y el demás dinero, o sea, la otra mitad, pues la puedes repartir en redes, medios de otro tipo, etcétera. Pero aquí el problema, en México, el problema es que la distribución, de pronto Contralínea lleva en un sexenio 70 millones de pesos de publicidad. Pues a Contralínea casi no lo ve nadie, según yo creo, tiene 2, 3,000, 5,000 o algo. ¿Por qué 70 millones allá? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio a partir del cual se distribuye el dinero público? ¿Cuánta gente ve un canal y cuánta gente ve otro? La Jornada es un gran periódico, pero no para que le den 1,000 millones, igual que Televisa, que tiene 40 millones de personas de audiencia y La Jornada tiene 1 millón, ¿no? ¿Cuál es el tiraje de La Jornada? O sea, ¿cuáles son los criterios a partir de los cuales se está distribuyendo el dinero público? ¿Por qué no le dan a las redes sociales más empuje, como tú dirías, ¿verdad? Para que tengan mejores producción, mejor capacidad para hacer las cosas, ¿no? Que estén dependiendo menos del chayotito del pueblo, dirías tú, que haya realmente un crecimiento del potencial de las redes sociales. Todo eso es lo que está mal, pero no es imputable al dinero público, es imputable a la falta de análisis y diagnóstico que este gobierno en particular, la verdad, ha hecho en materia de medios de comunicación, y como Andrés Manuel pues tiene su empuje brutal y ahora sí que le hicieron lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Pues entonces como que se sigue pensando que eso hay que seguirlo igual, pero no lo puede seguir igual. La mañanera ya no la ve tanta gente, según un estudio, sin embargo. La mañanera la ven 2 millones de personas. Mira cómo está la gente, pues la gente está enojada, ¿no? Fíjate, de los jóvenes, de 10 jóvenes, 4 son anti-cuarta transformación. Te traía hoy esos datos. Ya. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a encuestas que hay sobre aquí, te doy los datos. Encuestas? Te lo mando. Esto de los jóvenes es bien interesante. Fíjate, de la lista nominal de lectores, aquí tengo este dato que me impresionó porque el proyecto tiene un blindaje de 82%. En los adultos mayores, ¿no? Este es el tema. En el sector de adultos mayores, el 82% de los adultos mayores dicen que hay una aprobación de la cuarta T del 82%, entre una población que va del 50 años en adelante. En el caso de los muchachos de 18 a 29 años, el respaldo es del 58%. O sea, baja del 82 al 58% en este margen. En encuestas que ha hecho Buen Día y otros, te mando todo el set de las encuestas de dónde se sacó esta información. Entonces, ¿qué tenemos, Vicente? Es que hay que presentarlo aquí, Gela. Oye, es que yo he dado datos, mira, aquí es donde se dice y hay que sustentarlo, ¿no? O sea, no, lo tengo aquí, son datos a ver, ¿qué te dije de los datos del INEGI que no me quieren creer? El chapucero sigue insistiendo, es que no deben de dar la información en la tele. Yo digo, la encuesta nacional de consumo audiovisual dice que el 74% de la gente ve 2 horas de televisión abierta. La encuesta de consumo, la encuesta de Buen Día y Asociados referente, que pregunta cuál es la preferencia electoral en sectores de población, dice que en la población de mayores de 50 años, el 82% votaremos otra vez por Morena. Por la población de 19 a 20 y tantos años no se votará por Morena. Bueno, todos esos datos que yo he dado aquí desde hace muchos años, Vicente, con todo respeto, pues no parecen escucharse mucho. Pero el dato más importante que yo te quiero dar hoy, y aludiendo a lo que dice Álvaro Cueva, es los medios públicos de comunicación hoy tienen un 7% de audiencia, llevo años diciéndolo,
7% del share de la audiencia nacional, y sin embargo ratifican otra vez al responsable del sistema público de comunicación, que es Genaro Villamil, ratifican al sector de los que están ahí empleándose para los medios públicos, que creen en un proyecto de comunicación, pues que no está dando resultados, ¿no? Será muy interesante para la gente de izquierda lo que se platique en un programa como de Operación Mamut, ¿no? Pero hay un rezago estético y narrativo de los códigos que los jóvenes que ven la televisión tienen pues muy grandes, sí, para los militantes convencidos, ¿no? Que nos gusta, que la transformación, ves eso y dices, órale, pero será, fíjate, en el caso del noticiero de televisión, del noticiero de Canal 11, lo ven 485,000 personas, de acuerdo con la encuesta nacional del consumo audiovisual, ¿no? Entonces los medios públicos no llegan ni al 7%. Punto de referencia, o estas mesas como de Maciosare, que dice Toñito que son como para noruegos, ¿no? No jalan a la gente, y llevan 2 años al aire. Y el programa de este muchacho del Mamut lleva 7 y no sube ni un ápice el share. Y entonces, y nosotros llevamos diciendo 7 años los mismos, oye, hay que cambiar los medios públicos, hay que regenerar eso. 5,000 millones se ha llevado. Los medios públicos, ¿dónde están? ¿En qué los invirtieron? ¿Y por qué no subió el share? Entonces, claro, una vez salen ellos y dicen, es que el alcance del Canal 11 es el 80%. Sí, digo, la cobertura, pero el alcance es de 7%. Aunque es como si tú en un cuarto vacío, ¿verdad? Estás diciendo, sí, es que llego a todo el cuarto. Muy bien. Pero el cuarto está vacío. Muy bien. O sea, ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico, pero ¿y las soluciones? Ahí está. Primero, hay 4,000 millones de pesos. ¿Qué van a hacer con 4,000 millones de pesos? Lo de las concesiones, déjame tocarlo de las concesiones porque es muy importante. Tú y yo tuvimos, y muchas gracias por la entrevista de la semana pasada, te ofrezco una disculpa si contradije demasiado tus puntos, Vicente, y lo que tú crees que debe ser, pero te quiero decir algo. Se vale, yo te respeto mucho, yo te respeto muchísimo, pero creo que no sería respeto si yo te diera el avión y dijera, solo por quedar bien, sí, tiene razón. Por ejemplo, las concesiones, que tú dices, es que las concesiones son súper importantes y que se den varias. Te lo dije y ahora lo corroboré porque hablé con un concesionario. Te digo algo, Vicente, ya no hay espacio. Si tú ahorita quieres una concesión, te tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia luego te la voy a dar, a lo mejor se puede conseguir algo, pero no hay concesiones de radio y televisión en el espectro electromagnético nacional. ¿Qué quiere eso decir? Que todo lo que está entregado y dado ya no se puede dar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, opinas, o la presidenta misma, ¿no? Es que es una opción dar concesiones para que haya muchos medios y que no hay espectro para darlas. Cuando tú pones eso como una solución de política pública y no te han informado, porque otra vez, no es culpa de ella o tuya o de nadie, pues si tú no tienes por qué ser un investigador de medios, yo me la puedo sentar 8 horas diarias para saber lo que sé, ¿no? Leyendo, tú estás haciendo un noticiario maravilloso que tiene cientos de miles de espectadores, entonces a ti no te quiere obligar a que tú sepas, pero te lo informo, no hay concesiones. Por eso en 8 años no te han dado una concesión. A ti y a todos los grandes periodistas, por ejemplo, a los periodistas que ya les dieron un espacio en Canal 11, pero no una concesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay. Entonces, cuando tú dices, una solución de política comunicacional es dar concesiones, se nos está olvidando decir que no hay concesiones. Una solución de política comunicacional es poner a todos los políticos en las redes. Se nos está olvidando que la mitad de la población, por lo menos, no tiene redes sociales. Una solución es que activar los canales del Estado. Se nos está olvidando que los canales del Estado llevan 8 años haciéndolo mal y tienen a los mismos directivos y la misma mentalidad y los mismos programas que hace 8 años. Entonces, primero la autocrítica, y el diagnóstico ya está en mi libro de la batalla comunicacional, ahí está escrito todo el problema del mal diagnóstico, capítulo 2, insisto, porque te interesaría mucho el detalle de por qué estoy yo diciendo esto. Todo está fundamentado en datos precisos, duros, de encuestas, de todo esto del INEGI, del IFETEL, etcétera. Bueno,
Y entonces, dicho eso, ahora sí vamos con las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Te decía, 4,000 millones de pesos. ¿En qué se están gastando 4,000 millones de pesos, Vicente? ¿En qué se está gastando el Estado 4,000 millones de pesos? ¿Sabes en qué se los está gastando? ¿En Televisa? No, a ver, ¿En para hablar Televisa? de soluciones dinos en qué debería de gastárselo. Pues, por ejemplo, en la mitad de los medios, en que la mitad de los, en lugar de darle 1,000 millones a Televisa y 1,000 millones a Televisión Azteca y 1,000 Azteca millones a no la le dan nada, Azteca no le dan nada. ahorita, pero le dieron 7 años, 6 años, ¿ok? Ujú. Porque eso hay que decirlo, eso es la historia, ¿no? No le dan nada hace un año, pero antes de hace un año, pues le daban cientos de millones de pesos. Bueno, ok, entonces, ahorita no le dan nada, pero le han dado. Esos 4,000 millones, primero que sea absolutamente transparente cómo se reparte ese dinero. Y ya que tengamos perfectamente una transparencia total y absoluta, vamos a medir ratings. ¿Qué te parece? ¿Por qué le dan ratings? Y vamos a hacer estudios de cuánta gente estamos, por ejemplo, en las redes sociales y vemos programas como el tuyo, como el de Toño Ruiz, o como el del periodista, o como el de que quieras, que no están recibiendo una publicidad y por lo tanto se la están pasando muy mal, ¿verdad? A expensas sola del público que te ves y ese día la gente tiene Pero para... si nos basamos en ratings, va a ser la misma historia, porque estás diciendo que tienen muy bajo rating en los canales públicos, Gela. No va a ser Entonces la no les misma... va a tocar. Cierto, pero espérame. No, a los canales públicos ya se les da un presupuesto aparte. Los canales públicos tienen un presupuesto aparte de más de 10,000 millones para tu información. Aparte, usted estoy hablando de la publicidad, de los 4,000 millones de la publicidad oficial. No estoy hablando de lo que el 10,000 SPR, millones. entre todos, en un sexenio, sí, claro. Están los medios públicos, fíjate, nada más. Yo me acuerdo cuando fui diputada, te lo puedo decir, pregúntaselo a Antares Vázquez. ¿Cuánto tiene el sistema público de radiodifusión? ¿Cuánto tuvo en el sexenio de López Obrador? Más de 5,000 millones de presupuesto. Solo el sistema público. Entonces, fíjate bien en el presupuesto que recibe el sistema, los sistemas públicos. Estoy hablando de Canal 11, estoy hablando de Canal 22, estoy hablando del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, estoy hablando de Radio Educación, estoy hablando del Estado mexicano en la radio, más los sistemas públicos estatales, porque hasta cuando llegó López Obrador, todos los estados de este país tenían un sistema público estatal, el sistema público de televisión y radio de Oaxaca, de Quintana Roo, de Colima, etcétera. Todo ese dinero. Y en estos 4,000 millones no estamos poniendo los casi 1,000 millones que por ejemplo, Delfina Gómez ha asignado a medios privados, que también está en mi libro. No estamos hablando todavía del dinero que cada estado, cada gobernador de Morena le asigna a los medios privados. ¿Cuál es el problema? Es que no hay análisis. Si hay análisis, yo lo tengo y yo lo publico. Pero no hay una discusión, un debate abierto que llegue a la presidenta. Por eso yo te decía la vez pasada que soy como una voz en el desierto, porque si la presidenta alguna vez nos oyera, le hemos pedido audiencia varias veces, a lo mejor un día se nos hace, ¿no? Si la presidenta oyera y viera las cifras de lo que gastan los gobernadores en medios privados, las cifras que se gastan en medios que tienen pocas audiencias, más las cifras que no se gastan en medios como el tuyo, por ejemplo, que tiene más audiencias, se espantaría de lo que está pasando. ¿Quién está tomando estas decisiones y por qué y con qué criterios? Esa es la diferencia entre la asignación de medios públicos, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra. En Inglaterra es totalmente transparente y se define por criterios de audiencia, de conveniencia de gente. Fíjate lo que tú me preguntas. La radio comunitaria de Chihuahua. En Chihuahua es bien importante la radio comunitaria, ¿sabes por qué? Porque como están en la sierra y no llegan las señales, la gente que hace radio comunitaria es fundamental porque expanden la mañanera, a través de esos medios se transmite esto te estoy hablando, conozco el caso de Chihuahua, de Puebla, de otros estados. Entonces lo importante ahí no es el rating, ahí lo importante es que no hay otro medio. Entonces, esas personas deben recibir dinero, no porque tengan, a lo mejor los oyen 10,000 personas, o 20,000, o 50,000, pero nadie más está expandiendo la señal en esos espacios. Entonces, tenemos que hacer una evaluación, un diagnóstico claro de criterios por los cuales eso no lo han hecho en 8 años, Vicente.
Y esa es la crítica que nosotros hemos hecho. Y es una crítica que me ha costado, a mí me ha costado que ni me inviten, ni me lleven, y que sea muy difícil para mí difundir esta información, excepto contigo, que me has dado siempre y te respeto mucho y te agradezco más. Nuestro público de las Voces del Pueblo nos oyen consistentemente para ver información, pero es muy difícil llegar realmente con información a quienes deben oírla, que es la presidenta. Fíjate, ¿cómo puede decir la presidenta? La manera de arreglar el problema de la libertad de expresión es dar concesiones. Oye, alguien tenía que haberle dicho desde hace mucho, querida presidenta, no hay concesiones de radio y televisión en este país. Se saturó el espectro electromagnético, las últimas que se dieron en el 2019 o 20, ya no hay, ¿no? Oye, es que los medios de comunicación son las redes lo que importa, porque es lo que más importa. Oiga, presidenta, la mitad de la población de este país no tiene redes, porque no se logró el Internet para todos. Está ¿no? Entonces, también es un poco grave, o si no muy grave, que estos diagnósticos que parten de hechos duros, Vicente, no los estén teniendo allá arriba, y por lo tanto, la verdad, las cúpulas estén tomando decisiones que no coinciden con la realidad social, Vicente. Es como el chapucero diciendo, es que no vayan los políticos a la tele, y entonces ¿a dónde van? Y entonces, ¿cómo la señora de la Sierra Gorda de Querétaro, cómo se va a enterar de lo que está pasando en este país si no tiene redes? Si ningún político va allá. Yo suscribo, yo estoy de acuerdo con el chapucero, porque solamente estamos validando a esos que están desacreditados por méritos propios, y la gente que ya no está con la 4T, que es la minoría en este país, de acuerdo a las encuestas que han presentado una y otra vez en la mañanera del pueblo, no va a cambiar su opinión porque lo diga Joaquín López Dóriga o porque lo diga en una entrevista Luisa María Alcalde, pero al final pues está debate. Gela, por cuestión de tiempo, ¿con qué cierras? Las encuestas que se presentan en la mañanera, Vicente, primer tema que es importante de distinguir, no son encuestas de voto en favor de Morena, son encuestas de gente que simpatiza y que aprueba el desempeño de la presidenta. Las encuestas de Morena son casi a la mitad, la presidenta tiene 70% de gente que simpatizamos con sus políticas y decisiones. Morena tiene el 38% según la mejor encuesta de Buen Día y de las que están más prestigiadas, 39, 40, 30. Entonces, primer tema es ese 30% de personas que hacen el diferencial entre una y otra, ¿por quién van a votar? No van a votar por Morena según las otras encuestas. Entonces, el primer tema es que no estamos hay una, digamos, mito, ¿no? Al pensar que porque estamos con una muy buena presidenta haciendo acciones, tenemos eso en el caso de los partidos y la elección por partidos. Ahí más o menos cae a la mitad. Entonces, todos estos datos, Vicente, que son reales, que son firmes, que están ahí documentando la realidad mexicana, te dan el siguiente espectro. Casi la mitad de las personas que hay en México no votarían por Morena. Casi la mitad de las personas. Entonces, cuando ya tú pones las cosas en blanco y negro y estamos de 10, 5 votarían por Morena y 5 no votarían por Morena, entonces ya es otro escenario. Ya no es el 70% de la gente que quiere a la presidenta. Y en este nuevo escenario, de 5 no votarían por Morena, te tienes que preguntar qué hicimos mal en materia de medios por 8 o 7 años. Y el gran déficit de la 4T, la comunicación. Lo hemos dicho por años y lo sostenemos. Querida Gela Huerta, cerremos invitando a la audiencia a tus redes, por favor. Voces del Pueblo, Gela Huerta, presentaremos esta entrevista. Hoy mismo voy a hablar de datos ahí en el Movimiento Nacional por la Esperanza con Dolores Padierna y el profesor Bejarano.
Todos los lunes tengo también un espacio ahí para poder hablar de los temas de la semana y ahí mismo también estaré presentando, pero sobre todo en las redes sociales. Vicente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y creo que es el momento, como ya Álvaro Cueva, y fíjate lo que está diciendo, él se atreve a decir el suicidio de la 4T, no está bromeando, no está bromeando. Está llegando al punto central del problema. La mitad de los mexicanos ya no están con la cuarta transformación. Vicente, te aprecio, te agradezco y nos veremos bien prontito. Claro que sí. Un abrazo. Gela Huerta, María Los Ángeles Huerta del Río, hablando con nosotros sin censura. Y después de la intensidad de Gela Huerta, vamos a bajarle rumbo al final del programa 2 rayitas. Bueno, si se puede, porque llegaron, ¿quién? Ciro y Joaquín.